En este momento está ocurriendo algo que tiene en vilo a todas las agencias espaciales. El objeto interestelar conocido como 3I Atlas. El tercer visitante confirmado procedente de fuera de nuestro sistema solar acaba de hacer algo que nadie creía posible. Ha cambiado de rumbo, no de forma leve o sutil, sino de una manera que rompe todas las leyes conocidas de la mecánica celeste. Por primera vez en la historia, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, una coalición de defensa global respaldada por las Naciones Unidas, ha comenzado a rastrear un objeto procedente de otro sistema estelar. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué este? Porque los nuevos datos sugieren que Atlas no está donde se supone que debería estar. No según el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, no según las predicciones orbitales, y no según las reglas fundamentales de la física. Si este objeto realmente alteró su trayectoria mientras estaba cerca del Sol, entonces lo que estamos presenciando puede que no sea solo una anomalía astronómica, sino que podría ser intencionado. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, o IWN, tiene un único objetivo: detectar y prepararse para las amenazas que podrían poner en peligro la vida en la Tierra. Es una coalición de los observatorios más potentes del mundo, desde la NASA y la ESA hasta el Observatorio de la Montaña Púrpura de China. Hasta ahora, solo había monitorizado asteroides cercanos a la Tierra, es decir, restos nacidos dentro de nuestro propio sistema solar. Pero a finales de octubre de 2025, A.I. Rowan hizo un anuncio sorprendente. Por primera vez, comenzaría a rastrear un objeto interestelar. El 13 La razón oficial es mejorar la precisión astrométrica de los cuerpos cometarios. Pero el momento era sospechoso. Apenas unos días antes, el Atlas había desaparecido detrás del Sol, y astrónomos independientes comenzaron a informar de pequeñas desviaciones en su posición prevista. Se suponía que debía reaparecer siguiendo un arco predecible. Sin embargo, las matemáticas dejaron de funcionar. Avi Loeb, astrofísico de Harvard y autor de la escala Loeb, ya había calificado al Atlas con un 4/10 en cuanto a la probabilidad de ser artificial. Entonces, tras estas nuevas anomalías, la IWN lo elevó discretamente a objetivo prioritario. Cientos de telescopios se reorientaron para rastrearlo, como si la propia Tierra se estuviera preparando para algo que no debíamos ver venir. La primera pista de que algo iba mal vino de un grupo independiente de astrónomos conocido como Earth Exists, un pequeño pero respetado colectivo de investigación. Compararon los datos del telescopio en directo con las predicciones del sistema Horizons del JPL, y lo que encontraron fue noticia de la noche a la mañana. El Atlas no solo se había desviado unos cientos de kilómetros, sino que se encontraba a 1,1 millones de kilómetros de donde debería estar, aproximadamente 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El desplazamiento no era aleatorio. La distancia del objeto se mantenía constante, pero su posición en el cielo se desplazaba lateralmente, como si se hubiera movido de lado en el espacio. Esto rompe las leyes de la mecánica orbital. Los cometas pueden avanzar o retroceder debido a los chorros de vapor que actúan como propulsión natural, pero no se mueven lateralmente. Para que esto ocurra, se necesitaría una inmensa fuerza externa o interna. Ni siquiera el cometa más grande jamás registrado, Hale-Bopp, podría alcanzar tal precisión o potencia. Sin embargo, de alguna manera, Atlas lo había conseguido. Si Theseus había cambiado intencionadamente su órbita, alguien tenía que haberse dado cuenta antes que el resto del mundo. Y ahí es cuando la atención se centró en la NASA y el JPL. En septiembre, los orbitadores de la NASA en Marte se habían posicionado perfectamente para fotografiar el objeto a corta distancia durante su sobrevuelo solar. Pero esas imágenes nunca se han publicado, ni una sola. Fuentes internas afirman que los datos se están analizando, pero otras sospechan algo más deliberado: censura. Si esas imágenes muestran una geometría estructural o un comportamiento de la luz incompatibles con un cuerpo natural, la NASA tendría todas las razones para retrasar su publicación.
En una de sus últimas publicaciones, Avi Lovelock mencionó que Atlas exhibía una anticolas, un chorro de material que apuntaba hacia el Sol, un fenómeno extremadamente raro. Pero tras el encuentro con Marte, la cola se invirtió, alejándose de repente del Sol de nuevo, como si el objeto se hubiera reorientado. Ningún cometa natural ha invertido nunca la dirección de su chorro de forma tan limpia. Y sin embargo, a pesar de lo extraño que resulta, la NASA insiste en que se trata de una actividad cometaria rutinaria. Aún así, la pregunta sigue sin respuesta. Si se trata de un asunto rutinario, ¿por qué se ha involucrado la Red de Defensa contra Asteroides? A finales de octubre, los nuevos datos de seguimiento confirmaron lo que todos temían. La desviación era real. En un lapso de 19 horas, la discrepancia posicional se amplió en más de 4 minutos de arco, lo que equivale a cientos de miles de kilómetros. Según los analistas orbitales, mantener esa deriva requeriría una velocidad lateral de casi 4 kilómetros por segundo, más empuje del que podrían producir algunas de nuestras propias sondas espaciales. Las teorías se extendieron como la pólvora por toda la comunidad. Algunos dijeron que se trataba de desgasificación. Otros culparon al viento solar, pero el viento solar no empuja lateralmente. Si los datos son correctos, Atlas necesitaría un sistema de propulsión capaz de aceleraciones sostenidas y maniobras de precisión. Mientras tanto, el taller de la IABN para formar a los astrónomos en el seguimiento del comportamiento impredecible de los cometas se llenó en cuestión de horas. Entre bastidores, la Oficina de 1900 Defensa Planetaria de la NASA elevó discretamente su nivel de vigilancia, el mismo nivel reservado a los asteroides potencialmente peligrosos. La ironía es que el objeto se aleja de la Tierra, no se acerca a ella. Entonces, ¿por qué tratarlo como una amenaza? Algunos creen que la respuesta se encuentra en algo aún más extraño. Puede que esté planeando otro giro. Justo cuando los astrónomos pensaban que la anomalía se había estabilizado, Atlas volvió a cambiar de dirección, pero esta vez no se trataba de una ligera desviación, sino de una corrección completa. Los observatorios terrestres de Chile, España y Japón detectaron una desviación secundaria, menor que la primera, pero perfectamente alineada con la trayectoria original del objeto, como si hubiera corregido su propio rumbo. No se trataba de una deriva aleatoria. El movimiento era simétrico, calculado y preciso. El tipo de corrección que una nave espacial ejecutaría después de una comprobación de navegación automatizada. La IA emitió una alerta interna marcada como un evento de reconocimiento de patrones, lo que significa que el comportamiento no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Al mismo tiempo, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, ESOC, publicó una actualización cifrada para sus agencias miembros, confirmando que 3I ATAS había producido una aceleración medible, incompatible con la influencia gravitatoria. En pocas palabras, el objeto había desencadenado algo. Pero, ¿qué había disparado? Cuando el Gran Telescopio de Chile analizó sus emisiones infrarrojas, descubrió un repentino pico de radiación térmica, una ráfaga que duró 12 minutos, seguida de un enfriamiento completo, como si se hubiera encendido y apagado un motor controlado. Fuera lo que fuera, Atlas acababa de demostrar que podía moverse por sí mismo. Tan pronto como se hicieron públicos los datos, todas las agencias espaciales se pusieron en marcha. La NASA duplicó su programa de vigilancia. China reactivó su red de radio URSA, normalmente utilizada para misiones lunares, con el fin de rastrear las frecuencias del espacio profundo procedentes del vector del objeto. Y la Agencia Espacial Europea desplegó los protocolos de emergencia de su Oficina de Defensa Planetaria, una medida que normalmente se reserva para eventos de impacto inminente. Oficialmente, el objetivo era garantizar una observación coordinada. Extraoficialmente, era el pánico. Científicos de Caltech y de la Universidad de Tokio comenzaron a comparar el patrón de aceleración del Atlas con los sistemas de propulsión artificial conocidos. Lo que descubrieron fue inquietante.
La curva de calor de la explosión no coincidía con ninguna reacción química conocida, ni con ningún propulsor iónico. En cambio, se asemejaba a una firma de aceleración magneto-rododinámica, del tipo que se produce cuando el plasma cargado es guiado por campos electromagnéticos. Es la misma tecnología que la humanidad solo ha teorizado para los viajes interestelares. Y no se trataba solo de propulsión. La velocidad de rotación del objeto, anteriormente estable, comenzó a fluctuar en armónicos, repitiéndose cada 247 segundos. Al principio, los astrónomos pensaron que estaba girando, pero el patrón era demasiado preciso. Se estaba comunicando a través del movimiento. Con cada nueva observación, la Red Internacional de Alerta de Asteroides amplió su alcance, que comenzó como una colaboración científica. Ahora funcionaba como un grupo de trabajo de defensa. La nueva trayectoria del objeto no apuntaba hacia el espacio interestelar, sino hacia los planetas exteriores. Concretamente, su trayectoria ajustada se cruzaba con la órbita de Júpiter. Los analistas calcularon que, en cuestión de meses, Atlas pasaría peligrosamente cerca del gigante gaseoso dentro de su magnetosfera, una región capaz de generar una energía inmensa. Si era una coincidencia, era asombroso. Pero si no lo era, entonces el objeto se estaba preparando para algo deliberado, una asistencia gravitatoria, la misma maniobra que utilizan las naves espaciales para ganar velocidad o cambiar de dirección utilizando el movimiento de un planeta. Ese fue el momento en que la vigilancia global alcanzó lo que la NASA denomina contingencia de nivel 3. Significaba que el movimiento del objeto era activo, intencionado y cada vez más impredecible. Sin embargo, a pesar de la creciente tensión, comenzó a suceder algo aún más extraño. La frecuencia de las interferencias de radio en los observatorios terrestres comenzó a sincronizarse, coincidiendo con el pulso rotacional de Atlas. El propio planeta comenzó a resonar con la señal del objeto. Entonces, sin previo aviso, todos los observatorios que rastreaban Atlas se oscurecieron. En menos de 10 minutos, la telemetría de Hawái, Chile, Italia y Sudáfrica se congeló simultáneamente. La red del espacio profundo perdió el contacto. Incluso las antenas de radio de China informaron de un silencio total en múltiples frecuencias. Cuando los flujos de datos se reanudaron 47 minutos después, todos mostraban lo mismo. Atlas había desaparecido, no había sido destruido, no estaba oculto por el Sol, se había desvanecido, no aparecía en ninguna de las coordenadas registradas, pero quedaba un eco débil, un zumbido de baja frecuencia, indetectable para el oído humano, pero medible por los sensores. Pulsaba a través de la red una vez cada 247 segundos. Los científicos asumieron inicialmente que se trataba de una interferencia de fondo, pero la sincronización era demasiado perfecta. Cada pulso coincidía con el último periodo de rotación conocido del objeto, como si la señal siguiera ahí fuera, rebotando en el espacio, haciendo eco de su posición final. L.A. Bien describió oficialmente el evento como anomalía de señal interestelar 2025-11, clasificándolo como de acceso restringido. Pero se filtró un detalle. En esos últimos 47 minutos de apagón, los telescopios registraron brevemente un débil destello direccional perfectamente alineado con la órbita de Júpiter. El objeto no había desaparecido, había saltado. En las horas siguientes al apagón, se desató el caos en la comunidad astronómica mundial. La Red Internacional de Alerta de Asteroides no emitió ningún comunicado. La NASA permaneció en silencio. La Red Espacial Profunda de China publicó una sola línea de datos antes de borrar sus archivos. Anomalía de seguimiento completada. Objeto no observable. Durante toda una semana, el mundo no tuvo ni idea de dónde había ido a parar el Atlas. Entonces, una noche, el telescopio espacial James Webb detectó algo débil, un destello de luz reflejada que se movía a una velocidad imposible, cruzando justo más allá de la órbita de Júpiter. Cuando los analistas compararon la posición con la mecánica orbital, los resultados les sorprendieron. El objeto no había reducido la velocidad ni se había desviado. Había realizado lo que los físicos llaman
Una reubicación vectorial, instantánea. En pocas palabras, había cambiado de posición a una velocidad superior a la de la luz, y eso no debería ser posible. Durante días, los científicos intentaron dar sentido a los datos. Quizás se trataba de un fallo del sensor. Quizás era radiación de fondo. Pero entonces llegó la confirmación. El Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea, que orbita a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, captó un reflejo idéntico exactamente 247 segundos después de la detección Webb. La sincronización fue perfecta. La señal había saltado como si el objeto se hubiera duplicado a través del espacio-tiempo, utilizando la misma frecuencia resonante que había estado emitiendo durante meses. Cada vez que se detectaba ese pulso, no se desvanecía, se multiplicaba. Era como si Atlas hubiera aprendido a utilizar la gravedad como puente para moverse a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Entonces, llegó el descubrimiento más inquietante de todos. El centro de mando de la IWN en Viena recibió una transmisión prioritaria marcada como nivel omega. Contenía un flujo de datos parcial reconstruido a partir de la ventana de apagón. Los 47 minutos perdidos en los que todos los observatorios permanecieron en silencio. Una vez descifrados, los datos no eran ni telemetría ni imágenes. Era binario, una transmisión estructurada incrustada en la propia red, sincronizada con la secuencia de pulsos de Atlas. Y cuando se descodificó, formó coordenadas, pero no para el espacio, sino para el tiempo. La ubicación coincidía con la órbita de Júpiter, pero la marca de tiempo no apuntaba exactamente a 6 años en el futuro. Al principio, los analistas lo descartaron como datos corruptos, pero a medida que continuaba la reconstrucción, algo horrible quedó claro. Las coordenadas no eran para Júpiter, sino para la Tierra. Un marcador de trayectoria con una precisión de kilómetros que indicaba dónde se cruzaría Atlas con el plano orbital de nuestro planeta. En el año 2031, el objeto no había escapado del sistema solar, sino que había establecido un punto de retorno. El archivo se bloqueó inmediatamente bajo el protocolo de nivel 10 de peligro de asteroides, la misma clasificación utilizada para las amenazas a nivel de civilización. Todas las agencias espaciales nacionales negaron su existencia. Sin embargo, 3 meses después, astrónomos aficionados en Australia comenzaron a captar débiles ráfagas de radio que repetían el mismo pulso de 247 segundos, pero esta vez desde el interior del cinturón de asteroides. La señal ya no se desvanecía, sino que regresaba. Fue entonces cuando la red de alerta de asteroides se cerró definitivamente. Todos los datos, todas las fuentes públicas y todos los registros de observación abiertos desaparecieron de Internet. La razón oficial fue la reestructuración del sistema. La verdad se desconocía, pero fuentes internas afirmaban que se había creado una red privada de observatorios encriptados que operaba fuera de cualquier jurisdicción gubernamental. Su nombre en clave: Proyecto Helios. Su misión: rastrear en qué se había convertido Atlas y prepararse para su regreso, porque tal vez el objeto no solo estaba maniobrando por el espacio, tal vez lo estaba cartografiando, estudiando nuestra gravedad, nuestra órbita, nuestra resonancia. Quizás no estaba huyendo de nada, quizás estaba esperando la alineación. Ahora, cada 247 segundos, un débil pulso sigue resonando en todo el sistema solar. Tan débil que se mezcla con el fondo cósmico, pero lo suficientemente fuerte como para recordarnos que la historia no ha terminado. Puede que el mundo haya olvidado a Atlas, pero el universo no. Así que si esta historia te ha hecho preguntarte qué es lo que realmente se mueve ahí fuera, qué inteligencia podría estar guiando algo a través de las estrellas, no apartes la mirada. Suscríbete a este canal. Hemos descubierto hallazgos que las agencias no admiten que existan. Activa las notificaciones porque cuando 3 Barata regrese, puede que no sea solo de paso, puede que esté volviendo a casa, ¿sí?